Si sueles grabar tus videos directamente desde la energía de tu batería, más de una vez te habrá pasado que te has quedado sin batería suficiente para terminar de grabar todo aquello que deseas. O que vives preocupado o preocupada por cuánto tiempo de batería te queda para poder realizar tu proyecto. Por ese motivo, el día de hoy vamos a construir un accesorio que te va a permitir no solamente grabar tu contenido sin tener que preocuparte por cuánta batería le queda a tu cámara, sino que también un dispositivo aparte que nos permitirá controlar el accionamiento del enfoque, el inicio y el final de la grabación de manera remota. Quédate para ver cómo vamos a realizar estos accesorios que, si bien están hechos específicamente para la cámara que en este momento estoy utilizando para grabar este video, pero que tú puedes adaptarlo fácilmente para el modelo de tu cámara. Sin más, sígueme y te muestro el paso a paso. Lo primero que vamos a realizar es ir a una página como thingiverse.com y vamos a buscar un modelo de la carcasa de nuestra batería. Vamos a buscar entonces un dummy para la batería de la Panasonic. Ok, esta ya tiene justamente la idea que queremos hacer, que es hacer nuestro propio falsa batería. Utiliza un regulador al que se le ajusta el voltaje a los 8.4, 8.5 voltios que la batería utiliza. Se le añade un contacto en la detección de temperatura de la batería y es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, lo primero que hacemos es descargar el modelo. Y una vez que tenemos el modelo descargado, vamos a proceder a imprimirlo. Y acá ya tenemos el modelo preparado para hacer el slice y la impresión. Yo voy a dejar las configuraciones que tengo por defecto. Voy a darle slice y voy a guardar la información para pasar a la impresión. Y bueno, una vez que tenemos la pieza finalizada, procedemos a quitarle esta pequeña parte y ya tenemos la cajita lista para poder empezar a trabajar en ella y poner los componentes que vamos a necesitar. Entre los componentes que vamos a necesitar está el regulador de corriente, que básicamente nos va a ayudar a bajar un voltaje de entrada de 12 voltios a los 8.4 que la cámara necesita. Vamos a necesitar una fuente de poder de 12 voltios y 0,9 amperios, es decir, casi un amperio. También tenemos este pequeño módulo receptor que viene con un control remoto con el cual vamos a hacer las operaciones de manera remota con este control. La idea es que al apretar algunos de los botones se enfoque, luego con el siguiente botón se haga la acción de video y posiblemente dejemos estas otras dos salidas que tiene para comandos adicionales, como pudiesen ser apagar o encender luces u otras funcionalidades que más adelante se nos ocurran. De momento solamente vamos a utilizar dos funciones, que va a ser la de enfocar y disparar la toma. Vamos a necesitar para la energía eléctrica el conector hembra, donde vamos a conectar nuestra fuente de poder, y aprovechando eso, pues como les indiqué, vamos a tratar de controlar la acción del enfoque y de la toma de la escena con dos pequeños MOSFETs que nos van a ayudar para recibir las señales del control y cerrar el circuito que hemos buscado en internet. Nos puede ayudar para hacer la automatización. Para esto he comprado un cable de 4 polos de 2,5 milímetros. Básicamente este cable vamos a utilizar es un pedazo de la punta que va a venir de nuestra falsa batería y de nuestros MOSFET con las resistencias que vamos a colocarle para poder controlar el enfoque y el disparo de la fotografía. Entonces vamos a armar el cable para el regulador de corriente,
que nos va a permitir conectar nuestra fuente de energía externa hacia la entrada de este regulador, el cual luego vamos a calibrar para que dé el voltaje que nuestra cámara necesita. Vamos a conectar al jack hembra en uno de los extremos y en el otro de los extremos vamos a conectarlo a nuestro regulador. No sé si se logra ver allí, pero ahí está donde se indica justo en el centro de la pantalla que la polaridad es positivo dentro y negativo afuera, así que esa es la configuración que vamos a utilizar. Ya tenemos la salida de nuestro conector soldada a la entrada de nuestro regulador. Ahora vamos a verificar qué voltaje tiene para hacer la calibración con esta pequeña perilla que tiene acá nuestro regulador. Vuelvo a conectar la electricidad a nuestro conector recién soldado. Acá podemos ver cómo se encendió el LED de testigo de que hay funcionamiento, y de nuevo vamos a verificar el voltaje. Recordamos entonces que necesitamos tener un voltaje de 8.4 voltios en la salida de nuestro regulador, que es la que vamos a utilizar en la salida de nuestra batería FAT. Actualmente el voltaje está bastante elevado, por lo que vamos a trabajar en ajustarlo. Entonces, para ajustar el voltaje, lo que hacemos es que vamos a medir el voltaje que tiene actualmente. Como pueden leer acá, es 11,41 voltios, y con un destornillador voy a ir ajustando hasta lograr el voltaje adecuado, que es de entre 8,4 y 8,5 voltios. Bien, entonces ya hemos ajustado el voltaje a los 8,5 voltios que nuestra cámara necesita para funcionar, por lo que ya esta parte no la tocamos más y vamos a avanzar a la siguiente etapa. Bien, entonces desconectamos la energía y vamos a hacer el conexionado necesario para simular los pines de la cámara. También quería comentarles que yo preferí lijar un poco la cajita para quitarle un poco las asperezas de la impresión 3D, y de ese modo se deslice mucho mejor dentro de la cámara. Entonces vamos a proceder a generar los pads que van a emular nuestra batería. Fijándonos en la distribución de los pines de nuestra batería original, vemos que el pin que está más hacia la izquierda es el negativo, el pin que está más hacia la derecha es el positivo, y luego tenemos también una T, que básicamente es la temperatura, para la cual vamos a emular colocando una resistencia desde el negativo. Entonces vamos a emular estos pads y volvemos entonces en un momento a verificar que todo esté en orden. Entonces, para emular los pines que vamos a tener que tener en nuestra falsa batería, yo quisiera utilizar un poco de esta malla para desoldar. Creo que se puede utilizar como emulación de estos terminales de cobre que tiene la batería original. Vamos a intentarlo. Creo que doblándolos de esta manera vamos a lograr obtener la distancia o el espesor correcto para poder pasarla por dentro de los agujeritos que tiene el diseño de la batería. La verdad me parece que queda súper bien, así que voy a soldar en la parte de atrás la malla para que se mantenga en su lugar. Vamos con el último entonces, y me gustó más como lo hice en esta oportunidad, donde lo enrollé en la parte de atrás y luego le coloqué un puntito de soldadura. Me pareció mucho mejor así, ya que de ese modo se me hace más fácil conectarle allí el cable sin miedo a que se vaya a desoldar. Entonces voy a repetir lo mismo con el último pin que hace falta. Voy a quitar el primero que colocamos y lo voy a repetir siguiendo la misma estrategia que utilizamos con estos dos últimos.
Me parece que queda súper bien así y voy a entonces a estañar los contactos que faltan. Bueno, ahora que tenemos ya lista nuestra cajita con los pines ya preparados para recibir la alimentación y recibir una resistencia de 10 kilo ohmios que tiene que ir entre el negativo y el pin D de nuestra batería original, entonces vamos a proceder a hacerlo. Vamos a proceder a soldar los cablecitos de la salida hacia la correspondiente entrada o salida de la batería. Y bueno, ya tenemos las dos salidas de nuestro regulador soldadas hacia arriba. No quise hacerlo de ladito para aprovechar el hoyito del cable, la vía, y así poder darle un poquito más de fuerza. Quito el exceso de cable que pueda haber allí. Listo. Y entonces ya tenemos nuestros cables que pueden ir hacia la salida de la batería. En este caso me interesa poder tener cierta maniobrabilidad, es decir, no soldarlo muy corto, sino tener cierto rango de acción. Si se fijan acá, el positivo está muy cerca del negativo, entonces necesito tener mucho cuidado con este pin para no tener que chocarlo. Por lo tanto voy a tener que tener mucho cuidado al momento de soldarlo. Como pueden ver acá, el pin negativo de nuestro regulador quedaría muy cerca del positivo de nuestra batería, por lo tanto tengo que, después que haga la soldadura, recubrirlo con algún protector aislante para evitar que vaya a haber algún cortocircuito. Ya tenemos preparada nuestra resistencia de 10 kilo ohmios, con la que vamos a emular el mismo comportamiento que tiene la batería original. En la batería original, cuando tú mides entre las patitas de tierra y T de temperatura, obtenemos 10 kilo ohmios, y entonces aquí tenemos bastante cercano, y vamos a utilizar entonces esta resistencia para nuestra conexión. Voy a colocar un poco de flux para facilitar la soldadura. Y para comprobar que quedó bien, vamos a medir la resistencia que hay entre el negativo y ese punto. Perfecto. Tenemos un buen valor allí de los 10K. Y vamos a soldar el cable que nos falta, en este caso pues el positivo. Bien, aquí ya tenemos la soldadura final del positivo a su respectivo polo, y ya podemos correr el termoencogible, bueno, una vez que se enfríe, para que podamos ya hacer la primera prueba de la parte de la falsa batería. Esperamos unos segundos y ya comprobamos qué tal nos fue. Simplemente termino enrollando aquí. Y ya. Voy a verificar el voltaje de salida de acá una vez que aplico el corriente o la energía. Voy a verificar la salida una vez aplique la energía para comprobar los voltajes, que esté todo en orden. Como vemos, aquí se enciende, colocamos el multímetro en modo voltaje y vamos a verificar que entre el negativo y positivo hayan los 8,5 voltios que hemos puesto antes. Ahí está, 8,49. Muy bien, quiere decir que está todo en orden. Y hasta acá ya está la parte de la falsa batería. De hecho, voy a probar en la cámara en este momento y luego les voy a contar qué tal me fue para continuar con la siguiente parte. Bueno, acá no tengo ni trípode ni audio externo, pero vamos a conectar la batería que está encendida a la cámara y ver qué tal reacciona. Entonces, sin más, ok,
y procedemos entonces a encender la cámara. Todo sale bien, debería encender. Vemos acá. Escuché algo. Ok, perfecto, muy bien. Fíjense, la cámara está funcionando. La batería muestra correctamente. A partir de ahora vamos a seguir filmando lo que resta de este video, que es la parte inalámbrica, con esta batería para probar su funcionamiento mientras grabamos la siguiente parte del video. Después de finalizar y probar nuestra batería falsa con la cámara, me di cuenta de algo muy importante. Si bien con el cargador inicial con el que empecé a probar de 12 voltios y 0,9 amperios, la cámara enciende y puede tomar fotografías, para grabar video me da un error de que no se puede utilizar la batería. Esto sucede seguramente porque grabar video requiere mucha más energía de la que nuestro circuito le puede proveer. En este caso, luego probé cambiando la fuente con la que alimento la batería falsa con la fuente que utilizan las luces que estoy utilizando para grabar, y en ese momento sí me permitió grabar sin ningún inconveniente. Por lo tanto, de momento no me voy a detener en esta situación, simplemente voy a continuar con la parte de la funcionalidad de autofocus y de shooter remoto. Para esto vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra construcción, que es donde vamos a añadirle control remoto a las funcionalidades de nuestra cámara para tener que evitar que suceda esto cada vez que quiero detener la grabación. Bueno, acá para la parte de la operación del control remoto estamos simplemente con un circuito donde tenemos un regulador de voltaje desde los 12 voltios que le van a llegar a nuestro regulador. Tenemos un regulador de voltaje 7805. La salida de ese regulador alimenta nuestro receptor del control remoto, y tenemos pues también la entrada de ground. ¿Okay? Tengo acá el multímetro en modo voltaje para monitorear los distintos voltajes que tiene actualmente la salida del botón A, y también coloqué un LED en la misma salida para que de igual manera que como marca acá el voltaje también encienda. Entonces vamos a hacer esa prueba y ver qué tal. Ok, como podemos ver acá, entonces tenemos obviamente una caída de voltaje acá, pero si tenemos la salida de 5 voltios aquí, o de 3 voltios antes de antes del LED. Ok, 5 voltios, y como el LED consume algo, pues baja a como 3 voltios, pero tenemos que el A activa efectivamente el canal 0, el B, fíjense que no activan ninguno, pero si movemos la salida del LED, el testigo, al siguiente slot del B, cuando presionamos el B, entonces enciende. ¿Okay? Vamos a mover el multímetro al del C, no va a encender el LED, pero vamos a marcar aquí 5 voltios, presionamos C, y efectivamente tenemos los 5 voltios con los que estamos contando. Ya sabiendo que funciona, lo que necesito es que, en función del diagrama que les estoy mostrando, vamos a hacer que estos MOSFET, que son de canal N, funcionen como interruptores para hacer la función que se describe en el diagrama. Por lo tanto, voy a terminar de armar las salidas y comprobar el funcionamiento del sistema. Ok, ahora he configurado que este MOSFET actúe como interruptor de el LED. El LED está conectado directamente ahora positivo hacia la salida del regulador y su negativo a través de una resistencia al drain de nuestro MOSFET. De ese modo, cuando activamos el interruptor, el cierre del circuito del negativo para que el LED encienda, y es lo que estamos viendo acá. ¿Okay? Para la parte del remoto vamos a utilizar el cable que ya adquirimos previamente de 2,5 milímetros y 4 polos, y como esto va a salir de la batería falsa hacia la parte de remote, no necesitamos más que un pedazo muy pequeño. No queremos ser muy grande porque es innecesario, ni muy pequeño para quedarnos cortos, así que con un tamaño como este está más que suficiente, y vamos a proceder
a cortar el cable y una vez que esté corto el cable vamos a buscar cuál es el pin que pertenece a el tercer y cuarto polo de nuestro conector. Verificamos el amarillo primero, vamos a ver si corresponde con alguno de los que nos interesan. Perfecto, amarillo es el número 3, ese nos interesa. Verificamos el blanco, el que está más cerca. Si es el cuarto, no es. Vamos a ver, para seguir en contacto porque el segundo tampoco dio. Ok, verifico el blanco de nuevo. Blanco con el último, no. Ok, es el segundo, no me interesa. Entonces sería el amarillo y el rojo. Ya por descarte, igual vamos a comprobar el rojo. Ahí está. Nos interesan el amarillo, que es el tercer polo, y el rojo, que es el cuarto. En función de nuestro diagrama, vamos a armar una prueba con este cable. De hecho, vamos a armar la prueba con el pedazo más grande del cable que nos quedó, para de una vez comprobar su funcionamiento con la cámara. Bueno, acá ya he configurado cómo deberían ir cada una de las conexiones y vamos a hacer una prueba. Con el botón A debería enfocar. Cuando lo suelto deja de enfocar, si lo presiono enfoca, y si presiono el B, en este caso debería lanzar una fotografía. Listo, muy bien, enfoco, fotografía. Por lo que ya nuestro circuito está funcionando. Vamos a irnos un poco más lejos. Enfoco y disparo. Vamos a continuar con el montaje ya para poderlo embeber dentro de lo que ya tenemos de la batería falsa. Ok, ahora este video está siendo grabado gracias a que presioné el botón de grabación. Si yo acerco y pierdo foco, ¿sí?, puedo volver a presionar el botón A para que la cámara automáticamente me enfoque. ¿Sí vieron? Y si lo quito, obviamente ya esta parte está fuera de foco, pero si vuelvo a presionar el botón A como lo estoy haciendo en este momento, entonces ya el foco vuelve de nuevo porque lo puedo utilizar mientras grabo, por lo que me queda súper genial. Algo que me desagrada particularmente de esto es la ubicación de los botones en el control. Preferiría que fuese A, B, C, D, por lo que voy a hacer es simplemente abrir el control, cambiar la ubicación del A, B, C y D, y luego en el circuito electrónico voy a mapear las salidas de cada uno de ellos a pues, la que me convenga. Es decir, que en vez de usar la salida de A para A, voy a utilizar la de C y así sucesivamente. Esto pues para mayor comodidad. Entonces quedaría A, B, C y D. Corté. Bueno, ya hicimos el cambio y quedó así: A, B arriba, C y D abajo, y en la parte de atrás, después de picar todos los pedacitos, lo que hice fue simplemente colocarle un poco de cinta para que no se vayan a mover las letras, aunque es muy difícil, pero bueno. Armo el control y continuamos. Muy bien, ahora que ya tengo claro que el funcionamiento está correcto, lo que voy a hacer es quitar estos pines, puesto que al colocar la tarjeta acá pues ya no cabe. O sea, el espacio que queda es muy reducido y tengo que ver cómo aprovecho al máximo el espacio que tengo. Entonces ya estos pines, por la posición que veo que me puede caber la tarjeta, no caben, así que voy a proceder a retirarlos. Bien, ya se desoldaron los pines y luego le voy a colocar los cablecitos necesarios para hacer las conexiones acá
en la batería falsa. Ok, como pueden ver, ya tenemos entonces terminado lo que es la parte de la batería y también terminamos lo que es la parte del sistema de control remoto. Incluso le añadí un testigo que cada vez que recibe un comando se ilumina de un color púrpura para poder entender que está recibiendo comandos, y pues ya está el cable del control remoto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? De aquí, de la batería principal, va a salir un cable que me va a entregar alimentación para este circuito que está independiente. De modo que esto va a ser una cajita aparte que ya vamos a diseñar y fabricar para guardar toda esta electrónica dentro de una sola cajita, ya que pues así se nos puede, el intérprete nos puede desprender algún cablecito. Todo fue soldado en el aire, por así decirlo, pero con mucho cuidado para que podamos tener todo funcionando correctamente. Entonces ahora mismo estoy calentando el silicón para rellenar todo esto de silicón y así luego pasar a crear la cajita que va a contener esta parte de la electrónica del control remoto, y vamos a terminar el proyecto. Bueno, aquí vinimos a Blender para poder diseñar la otra cajita donde decidimos que vamos a contener la parte del control remoto. Es decir, desistí de la idea de colocar todo acá porque los MOSFETs que elegí son demasiado grandes y entonces iba a caber todo muy apretado. Preferí entonces separar y así añadir modularidad a nuestro proyecto. Es decir, vamos a poder utilizar nuestra falsa batería como la planificamos inicialmente, y luego la parte de control remoto puede venir de manera opcional. Aparte de esto, le hice un ajuste acá para colocar un pequeño tornillito que eventualmente vamos a crearle una tapita para poder cerrar bien todo, ya que tenía pensado primero colocarle silicón, pero para efectos de disipación de calor y de cualquier reparación que pueda ser necesaria en el futuro, consideré que era mejor dejarlo como estaba, sin ningún tipo de silicón, y más vale separar las cosas para que también pueda ser reparable en caso de que haga falta en un futuro. Entonces esto lo vamos a imprimir y luego de esto vamos a continuar con nuestro proyecto. Ahora vamos a soldar y terminar nuestro proyecto. Bueno, ahora vamos a continuar terminando nuestro circuito de el control remoto. Para esto voy a colocarle de igual una entrada que ya preparé como la anterior, para tener opcionalmente, digamos, esta posibilidad, bien sea que lo tengamos con una batería o de manera independiente. Es decir, si tenemos la cámara con la batería y le alimentamos el remoto, igual podemos utilizarlo. Quizá en un futuro se pueda hacer colocarle directamente acá una batería con un cargador, puede ser una alternativa, pero como más que todo esto se va a utilizar para grabar videos en lugares con iluminación, en lugares con toma de corriente de la pared. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero pues coloco un poco de termoencogible. Me gusta ponerle termoencogible a todos los contactos que pueda. Vamos entonces a poner acá primero. Vamos a estallar un momento estos. Y luego, bueno, el rojo con rojo y el oscuro con el oscuro. Siempre trato de tener la combinación de colores que se asemeje a lo que estamos conduciendo por esa línea.
Bien, entonces vamos a solidificar, encoger esto. Ahora procedemos entonces a terminar este acabado acá, muy bien. Y le podemos entonces ensamblar con esta cajita. Entonces ya sabemos los dos grandes para los cables grandes. Introducimos todo nuestro paquete. Sí, más o menos para ver dónde va a quedar. Y nuestro cable más o menos así va a quedar. Y para evitar que se vaya a salir, entonces vamos a utilizar estos agarradores para que tengamos un tope y que no pueda salirse de su lugar. Y esto va a evitar que la fuerza que pueda tener se mueva. Vamos, giramos y queda todo bien dentro de su cajita. Y ahora simplemente pues vamos a poner la tapita que hicimos y vamos a atornillar con unos tornillitos para cerrar ya esta parte, pero antes de cerrarlo, por supuesto, por lo menos vamos a probar que el testigo esté funcionando. Presionamos el botón y vemos que el testigo enciende cuando apretamos un botón. Eso quiere decir que está funcionando, no hay ningún cortocircuito por lo menos, y esperamos a que todo esté como lo dejamos hace un rato. Yo creo que nos va a quedar muy bien, así que vamos a cerrarlo ya. Y así queda, entonces queda la entrada de alimentación por un lado, por el otro lado la entrada a la cámara que va a controlar el obturador y el enfoque, y por otro lado el testigo que nos va a servir cuando estemos a distancia saber que nuestra cámara está recibiendo las señales cuando presionemos el botón. ¿Sí? Entonces la voy a conectar a la cámara en este momento para comprobar que cuando presione el autofoco la cámara va a enfocar. ¿Okay? Vamos a tratar de dejar el testigo acá a la vista para que podamos observarlo. Vamos a ponerlo aquí, por aquí en la vista, pero que esté a la vista. Y si está todo bien, aquí mi mano debería estar desenfocada, así debería enfocarse. Aquí está recibiendo el comando, muy importante. Vamos atrás, observamos el testigo. ¿Sí? Ahí está, si el testigo encendido, lo apagamos, listo. Y esta escena la vamos a cortar haciendo clic en el botón de finalizar o iniciar grabación, que es el B, como ya habíamos configurado antes. Y ya nos vemos para continuar con la parte de la batería. Ahora bien, a la batería recordarán que hicimos una nueva revisión de la misma, donde añadimos aquí a la derecha un espacio para colocar luego una tapita y un tornillo como el que utilizamos en la caja anteriormente. Esto nos va a ser muy útil, sobre todo para mantener la estética y evitar que cuando esté fuera de la cámara de repente le vaya a caer algo o vayan a tocar algún cable. En esta parte la verdad no quedó como yo esperaba que se hiciera la hendidura acá, pero no este espacio vacío, puesto que como le añadimos un poco más de grosor hacia atrás a la carcasa original, ya esta parte ya no iba a cerrar normalmente, entonces tuve que hacerle una hendidura para que el seguro de la cámara pueda entrar normalmente en la cámara, aunque tenga un espacio extra que es el que vamos a utilizar para resguardar todo en su lugar.
Voy a de nuevo hacer ya fuera de cámara esta soldadura que ya la hicimos con la batería anterior, y voy luego a hacer la soldadura de los cables que van a pasar por esta parte de acá. Así que una vez más, usando nuestro control. Bueno, ya tenemos la revisión de nuestra cajita de la batería lista y todo cableado. Tenemos la entrada de energía que alimenta nuestro regulador, que a su vez se convierte en una salida que ya vamos a realizar, que es la que va a alimentar opcionalmente nuestro control remoto. Voy a proceder a calentar los termoencogibles para asegurarme de que se queden en su lugar los cables y sus soldaduras. Voy a envolver de nuevo esta parte en cinta Kapton para evitar cualquier cosa o algún mal contacto no deseado, pero como ya van a haber menos cosas dentro de esta cajita, no va a ser tan necesario, pero igual siempre me gusta protegerla. Y ahora introducimos el circuito dentro de su espacio final. Quedó súper bien, quedó súper justo, sin presión, todo muy bien. Entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento que le hicimos a la otra cajita, donde colocamos unos amarres plásticos con la intención de que no vaya a salirse el cable por alguna presión o alguna tensión que vayamos a poner en él por su uso cotidiano. Vamos a colocar por acá el cable. Con esta pinza y ya estamos súper cerca de terminar. Aquí estos cables quedan súper bien acá, y como tienen su aislante termoencogible, sabemos que no va a tocar ninguna soldadura, va a tocar nada. Y ahí queda, ¿sí? Quedó súper bien. Ahora esta revisión me gusta mucho más porque si se fijan, lo que es la entrada de la electricidad y la salida para el remoto están muy bien de esa manera. Vamos a proceder ahora a hacer una prueba y luego vamos a convertir esta punta del cable, vamos a convertirla en una salida de corriente para colocarle a nuestro remoto. Bueno, ya tenemos nuestra batería energizada con una fuente externa. La tengo actualmente con una fuente de poder que tiene 0,9 amperios, que fue la primera que probamos. Hemos comprobado que funciona, entonces vamos a colocársela a la cámara y ver el resultado. Primero voy a abrir el espacio para salir los cables por acá, ¿sí? De ese modo ponemos los cablecitos por allí y colocamos nuestra falsa batería. Vamos acá y que entre muy bien. Listo. ¿Sí? Entró súper bien. Tapamos y así nos queda. Ahora vamos a proceder a encender la cámara. Y muy bien, ahí está funcionando perfectamente. Vamos a cambiarla a modo de fotografía para ver si nos da algún problema en tomar la foto. Ningún problema, como les decía, con este amperaje es suficiente para tomar fotografías, pero para video utilizamos una fuente con al menos 3 amperios, que es la que estoy utilizando cuando grabo video. Voy a hacer la prueba del problema que da cuando se usa una fuente que no entrega la corriente necesaria. Él graba 3 segundos y luego dice que la batería no se puede utilizar. Bueno, aquí no me da ningún problema, pero les recomiendo utilizar una fuente
de poder de más amperaje para evitar que les dé algún inconveniente, como en un momento de una prueba de video medio. Bueno, ya estamos cerca de finalizar, solamente falta hacer este conector y luego más adelante posiblemente le haga la tapita. Vamos a ver qué hacemos, pero de momento el objetivo de este proyecto es lograr simplemente tener tanto la batería como un control remoto, la falsa batería como un control remoto, que es lo que ya hemos estado haciendo y probando. De momento el proyecto va súper bien y solamente nos falta terminar algunos detalles como estas soldaduras de acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues verificar que al ingresarle energía a nuestro circuito de la batería, que es esta entrada de acá, obtenemos aquí en la salida 12 voltios con el positivo en el centro, y tengo 12 voltios, por lo tanto voy seguro de que al momento de conectar mi sistema de control remoto que tenemos por acá no va a haber ningún inconveniente. Esta es la entrada, esta es la salida a la cámara, y este que está por acá, esta luz es mi luz de testigo, como la llamé, que simplemente me va a indicar que está recibiendo comandos desde el control, independientemente de que sea uno de los dos que tenemos actualmente configurados, que es enfocar y grabar, o uno de los dos que aún no tiene función, pero que más adelante pudiéramos añadirle una salida de un relé o algo por el estilo. Entonces por ahora voy simplemente a usar uno de los de acá. Perfecto, está funcionando muy bien, por lo que el proyecto quedaría con esto ya terminado, así que vamos a probarlo en la cámara en este momento. Bueno, ya hemos llegado al final de este proyecto y nos ha quedado espectacular. Como pueden ver, ahora ya estoy activando cada una de las funciones de la cámara, como el foco con el control. Ahí ya se enfocó mi mano. Como me salí del foco, solamente presiono de nuevo y ya estamos en foco de nuevo. Una cosa a tener en consideración es que estos controles trabajan con unos módulos que trabajan a algo así como 335 MHz y no son muy potentes ni tienen un largo alcance, pero de momento hasta acá está perfecto como quedó. Voy a grabar con mi móvil para que vean cómo se ve todo. Acá tenemos entonces la entrada de alimentación externa, que actualmente está con un pequeño transformador de corriente. Aquí tenemos lo que es la salida de corriente de la batería falsa que hicimos de la cámara, y va hacia la entrada de nuestra caja del control remoto, donde tenemos aquí ya lo que les mostré anteriormente, el regulador de voltaje que baja de los 12 voltios que recibe acá hasta los 5 voltios requeridos por el módulo, así como los MOSFETs que se están encargando de hacer el switcheo de la entrada de control remoto. La entrada de control remoto, acá la pueden ver. Entonces básicamente está funcionando súper bien. Aquí voy a detener la grabación de la cámara. Ahí se detuvo, y cuando vuelvo a presionar el botón, recuerden, a enfoque, ya estoy en foco, y luego grabación con el B. Reanudamos la toma con el control remoto. Por lo tanto, este proyecto ha sido un total éxito, y pues les agradezco mucho a las personas que se interesen o le den like al video. Muchísimas gracias y será hasta una próxima.